Saludos a todos los amantes de los eventos históricos inusuales. ¿Habéis oído alguna vez de una guerra que empezó por un cerdo? Suena como una broma, ¿verdad? Sin embargo, hubo realmente un caso en la historia cuando un animal gruñendo casi llevó a un conflicto armado entre dos naciones poderosas. Imaginad esto: mediados del siglo XIX, territorio disputado entre Estados Unidos y el Imperio Británico, y en el centro de todo, un cerdo doméstico ordinario que accidentalmente cruzó el jardín de otra persona. Esta historia increíble muestra cómo a veces el destino de pueblos enteros e incluso continentes puede depender de los incidentes más insignificantes. Si os gustan los hechos poco conocidos y sorprendentes del pasado que no llegan a los libros de historia tradicionales, aseguraos de suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana contamos sobre curiosidades históricas, giros inesperados del destino y eventos que podrían haber cambiado completamente el mundo como lo conocemos. Y hoy nos sumergiremos en la historia de la llamada Guerra del Cerdo, un incidente internacional que comenzó con el evento más ordinario, pero casi escaló a un conflicto militar a gran escala entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Así pues, viajemos de vuelta a 1859. El escenario es la isla San Juan, ubicada entre el actual estado de Washington y la isla canadiense de Vancouver. En ese tiempo, la propiedad de esta isla era sujeto de una disputa territorial entre Estados Unidos y el Imperio Británico. El Tratado de Oregón, firmado en 1846, estableció la frontera entre posesiones británicas y americanas a lo largo del paralelo 49. Sin embargo, la redacción del tratado respecto a la frontera marítima en el área del archipiélago de San Juan era ambigua. Los americanos creían que la frontera debía pasar por el estrecho de Jaro, lo que haría que las islas del archipiélago fueran territorio americano. Los británicos insistían en el estrecho de Rosario, lo que dejaría las islas a Gran Bretaña. Como resultado de esta incertidumbre diplomática, tanto granjeros americanos como empleados de la Compañía de la Bahía de Hudson británica, que había establecido allí una granja de ovejas, se establecieron en la isla San Juan. Ambos lados consideraban la isla su territorio, pero por el momento coexistían relativamente en paz. Todo cambió el 15 de junio de 1859, cuando el granjero americano Lyman Cutler descubrió un cerdo negro perteneciente a la Compañía de la Bahía de Hudson en su jardín. El animal estaba comiendo sus patatas y el granjero, enfurecido, que ya había enfrentado este problema antes, agarró su rifle y disparó al cerdo. Parecería un conflicto doméstico ordinario, de los miles que habían ocurrido en fronteras de granjas por todo el mundo. Sin embargo, este incidente tomó una escala completamente diferente debido a la tensa situación política. El dueño del cerdo, el ganadero irlandés Charles Griffin, que trabajaba para la Compañía de la Bahía de Hudson, demandó compensación de $100, una suma que excedía muchas veces el valor real del animal. Cutler ofreció pagar $10, que era un precio justo para un cerdo en ese tiempo, pero se rehusó a pagar más. Entonces los representantes de la Compañía de la Bahía de Hudson amenazaron con arrestar al americano y llevarlo a juicio a Victoria, la capital de la colonia británica en la isla de Vancouver. Esta amenaza causó una reacción violenta entre los colonos americanos en la isla. Apelaron por protección a las autoridades americanas, temiendo que los británicos comenzaran a arrestar ciudadanos americanos y expulsarlos del territorio que Estados Unidos consideraba suyo. En respuesta a esta apelación, el general de brigada William Harney, comandante del Departamento de Oregón del Ejército americano, envió una compañía de 66 soldados de infantería a la isla bajo el comando del capitán George Pickett, quien más tarde se haría famoso durante la Guerra Civil Americana. El 9 de julio de 1859, soldados americanos desembarcaron en la isla San Juan y establecieron un campamento en una colina con vista al puerto. El capitán Pickett declaró la isla territorio de Estados Unidos y advirtió que defendería a los ciudadanos americanos de cualquier intrusión por parte de los británicos. Al enterarse del desembarco de tropas americanas, el gobernador de Columbia Británica, James Douglas, inmediatamente envió 3 buques de guerra a la isla.
Los británicos estaban indignados por lo que consideraban ocupación americana de su territorio. Durante los días siguientes, la tensión escaló. Para el 30 de julio, 5 buques de guerra británicos con 70 cañones y 2.000 soldados a bordo estaban estacionados en la costa de San Juan. Los americanos para entonces habían reforzado su contingente a 450 hombres y comenzado a construir fortificaciones. El capitán Pickett, a pesar de la superioridad abrumadora de las fuerzas británicas, declaró que no abandonaría la isla. Cuando el capitán británico Geoffrey Hornby sugirió ocupación conjunta de la isla, Pickett respondió: «Capitán Hornby, no debemos permitir que estos asuntos nos lleven al conflicto. Pero si desembarcáis vuestras tropas en esta isla, me veré forzado a abrir fuego». La situación estaba al borde del enfrentamiento armado. Interesantemente, en este momento crítico, entre los oficiales británicos, estaba el almirante Robert Baines, quien había llegado en su buque insignia Ganges. Baines tenía órdenes del almirantazgo de evitar conflicto con los americanos si era posible. Por tanto, a pesar de tener la oportunidad de aplastar fácilmente el destacamento americano, se abstuvo de atacar. En cambio, los británicos continuaron demostrando poder militar, esperando que los americanos cedieran sin lucha. En agosto de 1859, las noticias del conflicto finalmente llegaron a Washington y Londres. La reacción de los gobiernos de ambos países fue completamente diferente de lo que esperaban los militares en el terreno. Tanto el presidente de Estados Unidos, James Buchanan, como el gobierno británico estaban alarmados de que una disputa local sobre un cerdo casi hubiera llevado a guerra entre dos grandes potencias. El presidente Buchanan inmediatamente envió al general Winfield Scott a la costa del Pacífico con autoridad para resolver el conflicto pacíficamente. Scott era un diplomático veterano que había resuelto exitosamente varias disputas fronterizas entre Estados Unidos y Bretaña anteriormente. El general Scott llegó en octubre e inmediatamente comenzó negociaciones con el gobernador Douglas. Propuso retirar la mayoría de las tropas americanas de la isla si los británicos acordaban no ocuparla con sus fuerzas hasta la decisión final sobre la propiedad territorial. Después de varias rondas de negociaciones, ambos lados acordaron ocupación conjunta de la isla. Los americanos colocaron una guarnición en el extremo norte y los británicos en el extremo sur, hasta que los diplomáticos resolvieran la disputa territorial. Sorprendentemente, este acuerdo temporal duró 12 años. Soldados americanos y británicos vivieron en la isla lado a lado, a menudo en relaciones amistosas, celebrando festividades conjuntas y eventos deportivos. De hecho, esto fue uno de los primeros despliegues de tropas de mantenimiento de paz en la historia, aunque formalmente tal concepto aún no existía. La resolución final de la disputa territorial ocurrió solo en 1872, cuando el emperador alemán Guillermo I, actuando como árbitro internacional, otorgó la isla San Juan a Estados Unidos. El 25 de noviembre de ese año, las tropas británicas abandonaron la isla, terminando la Guerra del Cerdo, un conflicto en el cual, afortunadamente, la única víctima siguió siendo ese mismo cerdo. Esta historia trae una sonrisa, pero en realidad podría haber tenido consecuencias bastante serias. Imaginad si los nervios del almirante británico hubieran cedido y hubiera ordenado abrir fuego sobre las posiciones americanas, o si el impulsivo capitán Pickett hubiera decidido atacar los buques británicos. El mundo podría haber presenciado una tercera guerra angloamericana que, dado el potencial militar y económico de ambas potencias a mediados del siglo XIX, habría sido mucho más destructiva que conflictos anteriores. Y todo esto por un cerdo que vagó al jardín de otra persona. Sin embargo, la historia de la Guerra del Cerdo es interesante no solo por su naturaleza anecdótica. Demuestra varios aspectos importantes de las relaciones internacionales de ese tiempo. Primero, muestra cómo las imprecisiones en tratados internacionales pueden llevar a conflictos serios. La redacción del Tratado de Oregón sobre la frontera marítima era tan vaga que permitía a ambos lados considerarse correctos. Segundo, esta historia ilustra el papel de las personalidades en eventos históricos. Si no fuera por la moderación del almirante Baines y el talento diplomático del general Scott,
el conflicto podría haber tomado un giro completamente diferente. También es interesante considerar el contexto histórico más amplio de la Guerra del Cerdo. Ocurrió solo 2 años antes del inicio de la Guerra Civil Americana. Uno solo puede imaginar cómo se habría desarrollado esta tragedia americana interna si el país hubiera estado simultáneamente en guerra con Gran Bretaña. Quizás la guerra civil misma no habría comenzado, ya que un conflicto externo podría haber unido temporalmente al norte y sur contra un enemigo común. O, más probablemente, Bretaña podría haber apoyado activamente a la Confederación, haciendo la victoria de la Unión mucho menos probable. Para el Imperio Británico, el conflicto con Estados Unidos también era extremadamente indeseable. En ese tiempo, Bretaña estaba involucrada en numerosas empresas coloniales alrededor del mundo, incluyendo la recién concluida Rebelión India. La guerra con Estados Unidos habría desviado recursos valiosos del mantenimiento del control sobre el vasto imperio y podría haber socavado la influencia británica en otras regiones. El destino de los personajes principales de esta historia también merece atención. El capitán George Pickett, quien tan decisivamente defendió los intereses americanos en la isla San Juan, se convirtió en general confederado solo unos años después, y dirigió la famosa carga de Pickett en la batalla de Gettysburg, una de las batallas más trágicas y sangrientas de la Guerra Civil. El gobernador James Douglas, representando el lado británico, fue uno de los fundadores de Columbia Británica y más tarde se conoció como el padre de Columbia Británica. En cuanto a la isla San Juan misma, hoy es parte del estado de Washington y es conocida por sus paisajes escénicos, vistas oceánicas y, por supuesto, sitios históricos relacionados con la Guerra del Cerdo. El Parque Histórico Nacional, Campamento Americano, Campamento Británico preserva la memoria de esos eventos y atrae turistas interesados en este episodio inusual de las relaciones americano-británicas. ¿Y qué pasó con el principal culpable del conflicto? Ese mismo cerdo. Desafortunadamente, poco se sabe sobre él. Solo sabemos que era un cerdo negro grande perteneciente a la compañía de la bahía de Hudson y que tenía el hábito de vagar por la parcela del granjero americano Lyman Cutler. Después de que el animal fue disparado, su carcasa probablemente se usó para su propósito previsto, para comida. Pero aunque el cerdo mismo terminó su vida bastante prosaicamente, la memoria de él vive en la historia como el animal que casi causó una guerra entre dos grandes potencias. Esta historia plantea una pregunta interesante. ¿Qué tan a menudo en la historia eventos aparentemente insignificantes se han convertido en causa de conflictos internacionales serios? En realidad, hay bastantes ejemplos de estos. Recordemos al menos la Guerra de la Oreja de Jenkins entre Gran Bretaña y España en el siglo XVIII, que comenzó después de que la Guardia Costera Española cortara la oreja del capitán británico Robert Jenkins, o la Guerra del Fútbol de 1969 entre El Salvador y Honduras, cuando la tensión entre los países alcanzó su pico después de un partido de fútbol. Estos ejemplos muestran que a veces incluso los incidentes más insignificantes pueden convertirse en un detonante para conflictos si existen contradicciones y tensiones más profundas. Volviendo a la Guerra del Cerdo, vale la pena notar que dejó huella no solo en la historia, sino también en la cultura. Los eventos de esos días se convirtieron en tema para libros, películas e incluso obras musicales. Recreaciones históricas se celebran anualmente en la isla San Juan, permitiendo a turistas y locales sumergirse en la atmósfera de esos días y entender mejor cómo un cerdo ordinario casi cambió el curso de la historia. Particularmente interesante es el hecho de que la ocupación conjunta de la isla por tropas americanas y británicas durante 12 años procedió casi idílicamente. Soldados de los lados en guerra no solo no entraron en conflicto, sino que se comunicaron activamente, celebraron festividades conjuntas, competencias deportivas e incluso organizaron representaciones teatrales. Este es un ejemplo vívido de cómo gente ordinaria, soldados de ejércitos opuestos, pueden coexistir pacíficamente cuando los políticos les dan tal oportunidad. Quizás esta es una de las lecciones más importantes de la Guerra del Cerdo. Hoy,
Cuando los conflictos internacionales a menudo surgen debido al desacuerdo de posiciones e incapacidad de encontrar compromiso, la historia de la Guerra del Cerdo nos recuerda la importancia de la diplomacia, paciencia y disposición a buscar soluciones pacíficas. El hecho de que un conflicto potencialmente destructivo se resolviera sin un solo disparo, sin contar el disparo al cerdo, es evidencia de que incluso en las situaciones más tensas siempre hay una alternativa a la solución militar. También notable es el papel del arbitraje internacional en resolver el conflicto. Recurrir al emperador alemán como una tercera parte neutral para la decisión final sobre la disputa territorial fue una práctica avanzada para ese tiempo. Hoy, tal enfoque es la fundación del derecho internacional y las actividades de organizaciones como la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. La Guerra del Cerdo se convirtió en uno de los ejemplos tempranos de aplicación exitosa de este principio. En conclusión, podemos decir que la historia de la Guerra del Cerdo no es solo una anécdota histórica divertida, es una lección sobre cómo fácilmente incidentes insignificantes pueden escalar a crisis internacionales serias y al mismo tiempo un ejemplo de cómo el sentido común, diplomacia y disposición al compromiso pueden prevenir consecuencias trágicas. Esta es una historia sobre errores humanos y sabiduría, sobre tensión y reconciliación, sobre cómo un cerdo casi cambió el curso de la historia mundial, pero finalmente llevó a fortalecer relaciones pacíficas entre dos grandes potencias. Espero que esta historia haya sido tan fascinante para vosotros como lo fue para mí al estudiarla. Si disfrutasteis nuestro viaje al pasado, no olvidéis dar me gusta, suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos nuevos episodios sobre eventos históricos inusuales y poco conocidos. Y en los comentarios, contadnos si habíais oído sobre la Guerra del Cerdo antes y qué otros conflictos históricos inusuales conocéis. Quizás conocéis otros ejemplos cuando un incidente insignificante casi llevó a consecuencias internacionales serias. En futuros episodios continuaremos explorando giros sorprendentes de la historia que por una razón u otra no llegaron a las páginas de los libros de texto escolares, pero no se volvieron menos interesantes o significativos por ello. La historia está llena de sorpresas y a veces los eventos más insignificantes pueden tener las consecuencias más inesperadas, hasta que nos encontremos de nuevo.